quiero compartir con ustedes unas reflexiones que tienen que ver con Haití primero y después con una situación muy dominicana. Y no es casual y no debe de extrañarnos, todo lo contrario, debe ser una prioridad para la escuela dominicana, para los medios de comunicación de República Dominicana, para el gobierno, para la oposición, para el empresariado dominicano, darle seguimiento particular a lo que ocurre en Haití. Por nada, porque es vecino. Y la mejor manera, por ejemplo, de controlar la migración, independientemente de lo que hagan la Dirección General de Migración de Dominicana o los agentes, es la estabilidad de Haití acarrea estabilidad y progreso para República Dominicana. Y esto a propósito de la designación de Gary Cornielle como primer ministro de ese país. Al menos 5 de los miembros del Consejo de Gobierno lo escogieron y hoy veo que Caricón en términos políticos es la estructura regional detrás del proceso de estabilización en Haití. ONU está presente, OEA está presente, pero esa comunidad del Caribe, esa comunidad económica del Caribe, esa comunidad de gobiernos del Caribe, en la cual, por cierto, a República Dominicana siempre le han dado un tanto de lado, es la que se está tratando de que tenga el liderazgo del proceso. Recuerden que cuando renunció el antiguo primer ministro y todo lo demás fue vía CARICOM. Entonces, esa CARICOM hoy alaba la designación de Cornielle y Maña Vieja sea. Ellos son los autores, pero ese señor, de todas maneras, es bueno decirles que él es médico graduado con honores en la Universidad Estatal Haitiana y después hizo maestría en salud en Estados Unidos básicamente. Tiene una sólida formación, es lo que he leído, académica, porque además prácticamente toda su vida laboral, además de médico, ha sido en organismos internacionales como Naciones Unidas. De hecho, fue el director regional de UNICEF. Y yo espero entonces que tenga ese modelo esquematizado de trabajo que caracteriza a las personas que han trabajado en ese tipo de organismos. Evidentemente es uno de ellos. Es uno apoyado por Estados Unidos, es uno apoyado por Canadá. De hecho, él estudió en Canadá, habla francés muy bien, habla inglés muy bien, habla creol, por supuesto que bien, es su idioma nativo. Me han dicho que no habla español y yo esperaría que sí. Ahora, ¿es suficiente la designación de un primer ministro para que Haití no que logre, sino que arranque ese proceso de estabilidad? No. Como tampoco es suficiente los 3 policías kenianos que van para Haití y no llegan. Pero evidentemente son pasitos pequeñitos, pero sumamente grandiosos para el nivel de desastre en que la comunidad internacional ha permitido que siembren al pueblo haitiano. Usted me dirá, cada país es independiente de hacer lo que quiera. Cada país es independiente de escoger sus gobiernos y de darle el chance a un narco, a un vándalo, a un religioso, a una mujer, a un niño o a un loco viejo para que te gobierne. Pero no es verdad que cuando un país empieza en ese derrotero, la comunidad internacional debe asumir el comportamiento que asumió respecto a Haití, dejarlo que se tiren por la borda ellos. Eso es ser irresponsable, porque no hay un país aislado en el mundo, todos formamos parte de una mancomunidad y lo que ocurre aquí repercute allá. Las armas de Haití, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. Pero el haitiano desesperado, ¿para dónde coge? Para Dominicana, para Estados Unidos, para Francia, para Canadá, para Cuba, para donde sea, para donde se pueda. Entonces, lo que le ocurre a mi vecino, a mí me afecta. Lo que le ocurre a quien vive en el otro extremo del mundo, a mí me afecta. Entonces, esa comunidad internacional tan irresponsable, que lo único que ha decidido es sacar a su gente de Haití, en el caso de Estados Unidos. No, hoy vamos a... Entonces, no, así no, pero evidentemente que uno tiene que seguir, que observar y de mi parte saludar la designación
de Gary Cornier como primer ministro de Haití porque hasta ahora tiene muy buena carta de presentación. Y en otro tema, yo quiero retomar el evento del ajusticiamiento de Trujillo. Porque, y lo quiero encadenar con el gran evento que se hace en República Dominicana cada 4 años y que en este caso se realizó el domingo 19 de mayo, que son las elecciones. Porque las elecciones es la manera más simple de que la gente pueda apreciar lo que es la democracia. Tú le puedes decir, mira, como hay democracia, tú puedes hablar, decir lo que tú quieras. Como hay democracia, tú puedes levantar o no una bandera. Tú puedes ahora mismo tomar un avión e irte para Turquía. Tú puedes salir ahora en carretera sin ese temor a que vas a amanecer en una cárcel. Y todo lo que implica la democracia. La democracia es algo bello, es algo con movimiento, con colores, que se puede degustar. Porque usted la siente hasta cuando se sienta en un restaurante con un amigo, con un hermano, a hablar lo que usted quiera, sabiendo que no hay un calié atrás. Y que cuando usted salga del restaurante sin necesidad de WhatsApp, ya todo otra persona lo va a saber. O la realidad de las hermanas Mirabal. Con ellas yo expreso la realidad de miles de dominicanas que eran obligadas a ser las prostitutas del sátrapa. O el mismo tema inclusive de hasta el voto de la mujer, que en principio no era que había un convencimiento, porque la mujer no era ciudadana, era una cosa para hacer lo que el otro quisiera. Y si es malo, desde mi punto de vista es malo tener más de 30 partidos, que es lo que tiene República Dominicana en este momento. Yo prefiero tener 100 partidos a tener uno solo. Y si es malo que todo el que tiene un móvil se considera influencer y empieza a emitir toda clase de vacuencias y de irresponsabilidades y hacer denuncias locaviejas por ahí. Si bien es cierto que eso es malo, malísimo, lo prefiero a tener solo la voz dominicana con una voz engolada. Y si bien es cierto que los motoristas, que los dueños de vehículos de 4 ruedas, de carros, de camiones, de camionetas, han hecho de la ciudad, del país, un caos. Un caos que avergüenza, que apena. Si somos el número 1 en accidentes de tránsito del mundo, y eso es fatal, pero yo prefiero eso a tener la calle plagadas de cepillos del Servicio de Inteligencia Militar, puñéndole la vida a los otros solo por el hecho de que piensen diferentes a mí. Explícale y discúlpame a nivel que lo que es un cepillo. Oh, sí. Ese carrito con forma de escarabajo, que cabía mucha más gente de la que usted puede imaginarse, y que era el vehículo por excelencia, no era el único vehículo que usaba lo que ahora, con la diferencia, pero sería el DNI, que en aquel momento era el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, calieses, policías, militares no uniformados, que su misión era chivatear. Y en la mano de todos había sangre. Y eran chismosos. Porque aún tú no fueras ese opositor, se inventaban una historia e ibas para la Chirola, la cárcel de la 40, cárcel, inclusive la misma fortaleza Osama, que en su momento fue utilizada como penal. Entonces, el libertinaje es malo, pero lo prefiero al autoritarismo, al punto de que el partido que lidera, el nietísimo, existe, y qué bueno que exista, porque la existencia de ese colectivo te habla de la madurez de República Dominicana en lo que tiene que ver con derechos, en lo que tiene que ver con pluralismos, en lo que tiene que ver con diversidad. Porque en la época de
el abuelísimo, el mismo nietísimo no hubiese tenido un partido. Ahora, ¿cómo yo hacer que todo esto, los muchachitos de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, de 40 años lo entiendan? ¿Cómo comprender en democracia lo que significa una dictadura? Ahí entra la educación. Ahí entra la gestión de los contenidos. ¿Cómo hacer que a mi nieta de 10 años, no tengo nieta, estoy suponiéndolo, que a su hijo, y que usted mismo, que nació en el 45 y cuando mataron a Trujillo, usted era un bebé? ¿Cómo comprender eso y valorar esta libertad? Porque recuerden que nadie ama, ni extraña, ni entiende del todo lo que no conoce. Como yo no viví en dictadura, no puedo aquilatar la democracia. ¿Por qué digo que ahí entra entonces la autoridad, la gestión del contenido? Bueno, porque leí hoy que Omar Fernández, parte de su equipo de trabajo, lo conoció jugando los juegos electrónicos, en game. Así es. Y mire qué interesante. Él los conoció porque a él le estaban hablando en ese momento en su lenguaje, que era ese. Entonces, ¿por qué no crear un videojuego que nos ilustre la dictadura? Y que los muchachos se pongan a jugar, matando a fulano, apresando a fulano, para comprender y hacer un equipo que va a liderar Antonio de la Maza, que va a liderar Inver Barreras, contra el otro equipo que lideraban los aliados del sátrapa. Y ahí tú generas una competición. Es un game, eso se hace. Eso se vende, eso se alquila, eso está. Y hay personal aquí, jóvenes. Totalmente. Incluso hay un muchacho de los Alcarrizos que ha vendido, él tiene y ha vendido varios juegos. Entonces, ¿por qué aprovechamos ese talento, aprovechamos el presupuesto público y hacemos eso? A nivel que Bernardo no están en esos juegos. Pero hay una generación que sí, que tú tienes que hablarle así. Pero tenemos los podcasts. Hay un podcast especializado en la historia dominicana, donde se hable de la dictadura y de muchos otros temas, de la independencia, de las invasiones, de todo el proceso de República Dominicana. Un podcast que se puede gestionar desde el Archivo General de la Nación, o desde el Ministerio de Cultura, o desde el Ministerio de Educación. Pero una cosa bonita, chulámbrica. O de efemérides patria. Chulámbrica. No, que llega a nuestro... No que llega y dice, oh, con mi voz engolada, porque la historia de Trujillo. No, 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 no. Una cosa orgánica, simple, llana, pero que le haga a ese chico de 15 años entender eso. No es conquistarlo para este partido o para el otro, entender lo que pasó. La narrativa histórica. Sí. O nosotros tenemos una ley de cine que ha sido una maravilla, que ha creado una industria de cine, la industria de la gran pantalla en República Dominicana, con temas locales, con temas extranjeros. Aquí se han firmado películas que usted no tiene idea, porque no todas ni siquiera se ven aquí y no tienen por qué verse. Pero ¿cuántas películas hay de la historia dominicana? Y alguien me dirá, es que eso no llena salas, pero depende. ¿Usted no ha visto Independence Day de Estados Unidos? Y de cómo los soldados estadounidenses se comen Irak en películas. Y usted ve una película de los ovnis, y usted ve una película mala de Jennifer López, por ejemplo, una comedia de una boda, una cosa. ¿Y quién le dijo a usted que usted no va a ver la historia dominicana? Todo va a depender, obviamente, porque por eso es que los artistas tienen licencias. Porque el artista me pone la historia y me la hace digerible, creíble, bonita. Ahí está el tema, por ejemplo, de Asalto en Progreso en este momento, que tuvo una estrategia de comunicación en principio basada en el engaño,
que yo la cuestiono y la cuestioné, pero que debo admitir que le ha dado frutos porque puso a la gente a hablar me sembró la curiosidad de ir al cine y me está recreando una historia nuestra, no tan lejana, y que es importante que se conozca. Y después vi a par de gente mal asesorada jurídicamente, dizque demandando. Es una historia basada en hechos reales. ¿Usted sabe que yo cubrí ¿Usted cubrió? ese Ay, evento? ay, Bernardo. Entonces, Para el Telesistema Entonces, Canal 11? sí, tenemos esa riqueza de nuestra historia. El paso es que esa historia yo tengo que sabérsela contar a estas generaciones, para que estas generaciones me la amen y se queden con lo bueno de ella. Y si no, para que por lo menos la conozcan, para que mañana, si usted me dice que no debiéramos tener 3 padres de la patria, sino uno, usted diga, ah, no, pero es que es verdad, debe ser uno, porque mira, Duarte fue el ideólogo, Mella fue el militar, Sánchez, entonces, para que usted me le tenga un argumento a eso. Si usted es capaz de ilustrarme a Candy, a José Miel, que son muñequitos de mi época de infancia, las ninjas y todas esas cosas, hace 30, 20 años, ¿por qué ahora usted no es capaz de venderme lo que ha pasado en República Dominicana con un podcast, con un juego? Juego de Tronos se pegó muchísimo, con una cuenta de Instagram amigable, con jóvenes historiadores. Hablo lo de jóvenes porque me van a contar la historia, pero me la van a contar con un lenguaje más cercano, no con voz engolada, no yéndome a las remembranzas aquellas. Porque el pueblo que no conoce su historia no es que la va a repetir, la va a vivir peor. La va a vivir peor. Y quienes nos dirigen, quienes manejan presupuesto público, tienen no que reflexionar esto, tienen que tomar acciones urgentes para ponerlas en práctica. Porque la basura, en términos de contenido, en términos de educación, está ganando mucho terreno. Ahora por la Super 7.